Hoy en esta mañana vamos a estar compartiendo el tema cristianos congruentes. Amén. Cristianos congruentes. Y dice así la palabra de Dios, Jeremías 32:39, todos juntos, dice así: y les daré un corazón. Ese es un lado, coma, ¿verdad? Y luego dice, y un camino, hablando internamente, y luego exteriormente dice, y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Fíjese nomás la importancia y lo que puede producir el resultado de la congruencia, ¿verdad? Así que nos hace bien ser cristianos congruentes. Amén. Padre Celestial, pedimos, Señor, que tu palabra pueda educarnos, podamos aprender de ella, Señor, que abra nuestro entendimiento con el fin de poder aplicarla a nuestra vida, Señor. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? El semáforo se puso amarillo justo cuando el hombre iba a cruzar con su automóvil ahí en la luz. Ya sabe que comúnmente se pone amarilla y ¿qué hacen muchos? Le dan toda la pata para poder pasar, ¿no es así? Pero este hombre hizo lo correcto, se puso amarilla, él puso su freno y se detuvo y se puso antes de la línea de los peatones o las personas que cruzan por la calle. Pero había una mujer que venía detrás de él, creo que no era de La Joya, pero estaba furiosa esta mujer, estaba molesta, estaba muy enojada. ¿Por qué? Porque el hombre se detuvo, siendo que pudiera haberle dado. Y ella, ¿qué empieza a hacer? Pip, pip. Como decimos, empieza a tocar el pito, que es el claxon, por un largo rato y no paraba, pip, pip, pip. Y aparte de eso, abrió la ventana y empezó a echarle comentarios negativos al hombre en alta voz. Aparte de eso, le empezó a echar maldiciones, eres un pip y no sé qué. Pero aparte también le sacó el dedo asombroso. De pastor, ¿cuál es el dedo asombroso? Ya se imagina cuál. Cuando uno lo saca, ¿qué hace la gente? ¡Ah! ¿Sí o no? ¿Verdad? Y así le llamo, ¿verdad? El dedo asombroso. Estaba furiosa esa mujer con ese hombre porque no pudo cruzar la luz. Y aparte el colmo, mientras ese proceso estaba pasando, en el enfrenón que ella da, pues se le cae su celular y se le cae su maquillaje y más coraje y empezó a echarle más. Pero algo interesante, que en medio de esa rabia alguien le estaba tocando su ventana del lado del pasajero y ahí estaba un hombre parado junto a ella. ¿Quién cree que era? Un policía, sonándole ahí con la macana a la mujer. El oficial le ordena que se oríe, que se baje del auto, e inmediatamente el policía, sin preguntar nada, ni por los papeles, ni licencia, ni aseguranza, simplemente le pone las esposas, la sube a su auto y se la lleva a la comisaría a la estación de policías. Al final de cuentas le toman la foto a la mujer, le toman las huellas dactilares y se la llevan a una celda, la ponen en la cárcel. Y ahí estuvo la mujer por un momento, por unas buenas horas, y después de unas horas viene un policía, saca a la mujer de la celda, abre la puerta y al final la señora es escoltada hasta el mostrador, donde el oficial que la detuvo estaba precisamente ahí al lado de ella, esperando a la mujer que llegara donde él estaba, y le dice el hombre: señora, quiero pedirle disculpas. ¿Y sabe qué? Lamento mucho este error que al final la echamos a la cárcel. Y le estaba explicando el policía: ¿sabe qué? Yo en lo personal cometí el error de bajarla del auto mientras usted se encontraba furiosa, enojada, y estaba gritando y echando maldiciones y aparte tocando el pito, el claxon fuertemente, queriéndole, como quien dice, casi pasarle por encima del auto del hombre que estaba enfrente de usted, maldiciendo, gritando violentamente y hasta aparte haciendo señas con su dedo. Mientras yo le observaba, me percaté de que en su espejo retrovisor colgaba una cruz. En segundo lugar, su auto en la defensa de atrás tenía una calcomanía que decía: What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Aparte también miré otra calcomanía que decía: Yo escojo la vida. Y aparte otra calcomanía que decía: Sígueme el domingo a la primera iglesia bautista de La Joya. Y finalmente
el emblema del cristiano, o sea, el pez ahí. Y por esa razón, señora, llegué a la conclusión de que el auto era robado. Creo que esta historia nos muestra la importancia de ser congruentes o coherentes con lo que creemos y hacemos. No, pues con todo lo que trae esta mujer, o el dueño del carro, pues debe de ser cristiano o cristiana, pero esta señora no está actuando como tal. De seguro se robó el auto, ¿verdad? Pero esta mujer no estaba siendo congruente. Yo creo que para ser cristiano no basta con ir solamente a la iglesia o solamente con leer la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque el cristianismo es un estilo de vida. ¿Sí o no? 24/7, hermanos. El cristianismo verdadero cristiano es 24/7. ¿Por qué razón? Porque yo creo que el verdadero cristiano tiene una congruencia entre lo que cree y lo que vive. Congruencia es un punto donde se unen las dos. Tal vez usted ha escuchado ese dicho que dice: haz lo que yo digo, no lo que hago. ¿Te ha escuchado eso o no? Y una persona congruente es aquella que vive según sus valores o sus creencias, o sea, que los pone en práctica. O sea, bueno, ¿qué es congruencia, pastor? Bueno, congruencia es un término que indica sincronización entre nuestros valores y nuestro comportamiento. ¿Sí sabe qué significa eso? Así que significa que sus acciones y sus comportamientos están alineados con lo que usted cree y lo que está practicando. Tomamos una decisión, bueno, ¿qué implica esa decisión? Entonces tomamos acciones que van de acuerdo con nuestra decisión que yo estoy tomando en mi mente o en mi corazón. Entonces, la persona que es congruente no se contradice, sino que dice y hace aquello que piensa y que cree. ¿Sí va entendiendo lo que es congruente? Hacer lo que se dice que se va a hacer. Es cuando todo nuestro ser está alineado con lo que yo estoy diciendo y con lo que yo estoy haciendo. Amén. Hay una congruencia, hay una alineación entre lo que yo digo y lo que yo hago. Amén. Congruencia. Eso es en sí lo que significa. Entonces usted dirá: bueno, pastor, el tema que usted dijo es cristianos congruentes. Creo que ya se da una idea de lo que quiero hablar. ¿Sí o no? Cristianos congruentes. Ahora, si usted dice: pastor, yo creo que con lo que poco usted que ha enseñado, yo creo que yo soy un cristiano congruente. Si es así, usted levante su mano. Yo creo, pastor, que soy un cristiano congruente. Levante su mano. Dice: no sé, pastor, estoy en duda. Bueno, para eso estamos aquí, para aprender. Amén. Así que, ¿qué es ser un cristiano congruente? Primero, armonía entre lo que creemos y lo que hacemos. ¿Qué es un cristiano? Es una persona que está en lo que esa persona cree, cuáles son sus valores, cuál es su creencia, cuál es su doctrina, cuál es su enseñanza, que esa persona le ha metido a su mente y a su corazón, y luego yo practico lo que yo creo o lo que yo le he metido a mi mente. Ese es una persona que es cristiana, un cristiano congruente, armonía entre lo que creo y lo que hago. Amén. Fíjese lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, versículo 46. ¿Lo tiene? Dice así la palabra de Dios. Aquí Jesús nos da un ejemplo en Lucas 6, 46. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y luego que dice: y no hacéis lo que yo digo. Entonces, ¿qué está diciendo, Señor? Ustedes no son congruentes, porque me estás diciendo Señor, pero no me estás obedeciendo. ¿Sí me explico? Entonces, esas son las personas que son, esa frase que dice Jesús aquí, está hablando de personas que son congruentes o no son congruentes. Que no son congruentes, ¿verdad? Porque está diciendo Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Entonces, no son congruentes. Ellos están diciendo algo, pero sus hechos están diciendo lo contrario. O sea, son aquellos que dicen que va a llegar una hora y al final no llega. ¿Sí o no? Porque usted dirá: bueno, ¿quiénes son ellos, pastor? ¿Verdad? Son aquellos que dicen que harán tal cosa y al final no lo hacen. Son aquellos que prometen tales cosas y al final no cumplen. ¿Verdad que sí?
Son aquellos que tienen proyectos que no realizan. ¿Sí me está entendiendo lo que es una persona que no es congruente? Digo una cosa, pero hago otra. Ahora sí voy a dejar de tomar, ¿verdad? Pero sigo tomando. ¿Sí o no? Ahora sí voy a dejar de echar mentiras. Amén, es la última que voy a decir. Ahora sí voy a empezar la dieta. Amén. Ahora sí voy a empezar a leer la Biblia. Vas a ver que empezando el año 1 de enero voy a empezar a leer la Biblia, ¿verdad? Ahora sí voy a llevar a comer al pastor, ¿verdad? Porque es su cumpleaños. No sé qué. Ahora sí voy a empezar con el ejercicio. ¿Hemos dicho frases como estas o no? A veces no somos congruentes. Decimos una cosa y al final terminamos haciendo otra. Yo me veo en el espejo hablando de ejercicio y mi corazón me dice tacos. Pero ¿sabe qué? Mi panza me dice no, ensalada, ¿verdad? Pero bueno, estoy tratando de enflacar, pero qué difícil es. Todos tan fit y yo tan fat, ¿verdad? Pero bueno. Pero ¿para qué me preocupo, pastor? ¿Para ser delgado o estar flaco o estar esbelto? Todos en mi familia son hipertensos o son diabéticos. Todos están obesos y propensos a morir de un infarto. ¿Para qué acabo? Lo que Dios quiera. Imagínense una actitud así. Yo creo que si todas las personas pensaran de esta manera, yo creo que los que están en el panteón ahorita no solamente estarían ellos, sino muchos más. ¿No es así? Así que hoy en día es común ver que en la mayoría, no en todos, creo que en la mayoría no hay una congruencia, una alineación entre lo que decimos y lo que hacemos. Por ejemplo, le voy a decir una cosa, ¿verdad? Uno de esos ejemplos, porque usted mismo lo ha visto. Por ejemplo, hablando de las redes sociales, a veces la vida que se proyecta o se dice ahí no siempre es la realidad de lo que vivimos, ¿verdad? Hasta ponemos un plato tan rico y tan sabroso de wow, ¿verdad? Y lo ponemos, pero en la casa estamos comiendo frijoles, ¿verdad? ¿Sí o no? No, ustedes, gloria a Dios, a ustedes no les pasa eso, ¿verdad? Yo creo que hemos en un sentido anulado la congruencia para dar lugar a la apariencia. Y hay una gran diferencia, ¿verdad que sí? Y es fácil tener una religión hablando de religión, pero qué difícil es poner en práctica lo que creemos. ¿Por qué? Por las tentaciones, ¿sí o no? Las excusas, un pecado que pueda tener, o me da la flojera, o tengo compromisos. Siempre tenemos muy buenas razones del por qué no puedo hacer esto, porque, ¿sí o no? Y al final, bueno, cometemos una falta o lo que sea, pero una vida religiosa y una vida piadosa son cosas muy diferentes, la una de la otra. Podemos, por ejemplo, asistir o ir a una iglesia o una religión, pero si esa religión en mi vida, por ejemplo, hablando de mi persona, como dijo Santiago, yo no practico lo que esa religión me enseña. ¿Qué dijo Santiago? La religión del tal es vana. Y a veces no es tanto porque la religión esté fallando, sino porque yo no estoy aplicando lo que se me enseña, que es muy diferente. Entonces, una es la vida moral y otra es la vida religiosa, pero cuando hay una alineación entre las dos, yo creo que al final, si hay alineación, hay congruencia, pastor, bueno, la gente se va a dar cuenta, no, sí es cristiano, porque mira, ahí enseñan tal cosa o creen tal cosa y esa persona lo está practicando. Entonces hay una alineación, porque en realidad le digo esto, hay muchas personas que van a ir al infierno. Fíjese, ¿porque eran personas malas? No, eran personas tal vez piadosas. Vinían a la iglesia, se portaban bien, pero no vivían de acuerdo a esos principios, que es una gran diferencia. Así que el religioso tiene una manera de pensar, pero otra manera de actuar. Si usted es religioso y nada más, usted tiene una manera de pensar, pero tiene otra manera de actuar. Y una persona religiosa no siempre es congruente con su fe. ¿Sí me entendió eso o no? Una persona religiosa no siempre es congruente con su fe. Ahora, pero el cristianismo en sí es congruente con lo que dice la palabra de Dios y al final lo obedece. Recuerde lo que dijo Jesús en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces, para mí en lo personal, lo que Jesús quiere decir aquí es: si haces lo que yo digo, soy tu Señor. Es decir, lo que está diciendo, mira, si tú haces lo que yo digo, yo soy tu Señor, porque dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor,
y no hacéis lo que yo digo. Usted voltee el versículo y decir, Señor, Señor, pero yo hago lo que yo digo. Entonces Él es mi Señor, si es que yo estoy haciendo lo que Él me dice. Así que, ¿y qué es lo que ha dicho Jesús? Pues ¿qué ha dicho, pastor? Para poder obedecerlo, nada más para empezar tenemos los 4 evangelios. Nada más creo que yo con esos 4 evangelios, en escuchar lo que Él dice y yo obedecer lo que Él dice, hoy es mucho que hacer, ¿verdad que sí? Así que la mayoría de la gente quiere hacer una diferencia en su mundo, y la mayoría de las personas realmente quieren ayudar a los demás, ¿sí o no? Queremos ayudar a la gente de una o de otra manera, y la mayoría de la gente quiere vivir la vida cristiana real, pero a veces no sucede de esa manera. Estamos ocupados, que los hijos, los quehaceres, tantas cosas, ¿sí o no? Usted ahora, por ejemplo, usted dirá, pastor, yo entiendo que está explicando esto de congruencia, pero no estoy entendiendo realmente lo que usted quiere decir. ¿Quiere que les explique un poquito más esto de congruencia? Quiero rebajar de peso, pero no hacemos ejercicio y no dejamos de comer. ¿Sí entiende eso, no? ¿A quién le gustan los pasteles de 3 leches? Riquísimos, ¿verdad? Sabemos a veces que nomás debemos de comernos un pedazo con café, ¿sí o no? Luego, ¿qué hacemos? ¿Me puedes dar otro pedacito? Es ahí, ¿verdad? No debí, ¿verdad? Ahora yo, en vez de comerme 2 tortillas de harina, ¿cuántas cree que me como? Una, o a veces ninguna. La coca, perdón, Javi, ¿verdad? Pepsi, ¿verdad? Antes yo, hermano, si estaba un 12 en la casa, ahí fría en la casa, una, ya me acababa, yo agarraba otra y otra y otra y otra, y la comida, la cena, lo que sea, y me acababa el 12, puede acabármelo a veces en un día o 2 o 3 días. Adiós 12. Pero ahora, hermano, ya casi ya no tomo coca, gracias a Dios. Ahora sí estoy tomando café, ¿verdad? Otras cosas, pero o jugo o algo, pero de a poco a poquito ya me voy quitando de eso, ¿verdad? Entonces, quiero rebajar de peso, pero no hago ejercicio, o hago a un lado ciertas comidas. Entonces no hay una congruencia en lo que yo estoy pensando, en lo que quiero, ¿sí me entiende? Yo ser congruente, voy a dejar, quiero rebajar de peso, pero voy a dejar de comer y voy a hacer ejercicio, ¿sí o no? Eso es ser congruente. Por ejemplo, hay personas que quieren ganar más dinero, pero todos los días hacen exactamente lo mismo. No buscan sobresalir, innovar, destacar, mejorar, y aparte llegan tarde todos los días. ¿Tú crees que vas a hacer más dinero? No, al contrario, te pueden hasta correr. Un soltero quiere conseguir pareja, oiga, pero no sale de su casa. ¿Podrá conseguir? No. Y usted dice, es que yo soy grande de edad, pastor. Vaya al centro, ¿sí o no? Un joven dice valorar mucho un jefe dice, yo valoro mucho a mis empleados, pero no reconoce su trabajo, no se da el tiempo con ellos para escucharlos, ¿verdad? Un ciudadano critica a los policías corruptos, son unos ladrones, pero cuando es detenido por un policía, ¿qué hace? Se mete la mano al bolsillo, venga, para que se vaya a echar un taco, ¿verdad? Estamos dando una mordida, estamos implementando lo mismo. Un padre que no desea que sus hijos sean borrachos, pero usted llega a la casa borracho. ¿Está siendo congruente o no? No está siendo congruente. Un consejero que da consejos, pero no los practica en su propia vida, ¿verdad? Aquel que dice que quiere ir de vacaciones, pero no ahorra. No hay una congruencia. Es decirle a otros lo que deben de hacer. Esto tú debes de hacer y hacer lo otro, pero no lo hacemos nosotros. Obligamos a otros aún a hacer lo que nosotros no haríamos. Ahora, como cristianos hablamos mucho, pero hacemos poco. Por eso pregunta Jesús en una ocasión, en Mateo 12:34, generación de víboras, viper generation, ¿cómo podéis hablar lo bueno? ¿Y qué dijo él? Siendo, hablando de la práctica o la acción, siendo malos, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y de lo que sale de su boca es lo que usted está practicando. Predicamos amor, pero estamos en pleito. No hay una congruencia. Predicamos del perdón y no somos capaces de perdonar o buscar la reconciliación con la persona en cuanto dependa de vosotros, porque a veces la gente no va a querer. ¿Qué dice? Estad en paz con todos.
Declaramos que tenemos una relación personal con Jesucristo, pero como leímos ahorita, no obedecemos sus mandamientos. Entonces, no hay una congruencia. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? O sea, ¿por qué te dices ser cristiano y no haces lo que es ser un cristiano? ¿Por qué dices amar a Dios y no agradas a Dios? ¿Por qué dices ir a la iglesia pero no vives lo que se predica? No hay una congruencia. Amén. ¿Sí está entendiendo lo que es congruencia? Que tiene que haber una conexión, una sincronización en lo que yo creo, en lo que yo pienso, que en lo que yo estoy haciendo. Dios quiere, hermanos, que haya armonía entre lo que creemos. A ver, quiero que lo repita conmigo. Dios quiere que haya armonía entre lo que creemos y lo que hacemos. Eso es congruencia. El versículo que leímos al principio, quiero que vaya ahí. Jeremías, capítulo 32, versículo 39. Jeremías 32, versículo 39, en la versión Reina Valera 60, fue el que leímos, porque está hablando de dos cosas aquí. Jeremías el profeta dice: y les daré un corazón, o sea, un pensamiento, una idea, un valor. Él está diciendo: y les daré un corazón, y luego coma, ¿y qué dice? Y un camino, que está hablando ya de hechos, acciones. ¿Para qué? Fíjese cómo el Señor dice, te voy a dar un corazón, pero también algo en la práctica, dice el Señor. ¿Para qué? Para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Miren nomás, dice el Señor, como tú eres congruente en lo que crees y en lo que practicas, tus hijos y los hijos de tus hijos van a ser bendecidos. ¿Verdad? Como nosotros como padres podemos bendecir las futuras generaciones. Ahora, se lo voy a leer en la NVI, en la Nueva Versión Internacional. Este mismo versículo de Jeremías 32:39 dice: haré que haya coherencia. ¿Qué es coherencia? Bueno, es un poquito más diferente, pero es casi lo mismo. Hablando de congruencia, haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta. A mí me encanta esta versión. Dice: haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin, ve cómo esto llega a un fin, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Haré que haya una coherencia, una congruencia, dice, entre su pensamiento y su conducta. Eso es congruencia, hermanos, que hay una conexión, hay una alineación entre los dos, o una sincronización. Ahora, ponte a pensar, ¿tus creencias están en sincronización en cómo vives tú como persona o como cristiano? Hazte la pregunta. Porque el Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. No necesites ir porque dicen personas, cuando yo me muera, a ver a dónde me lleva Diosito. No, ya puedes saber a dónde vas. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Y aquellos que viven para el Hijo de Dios son personas que son cristianas, que han sido nacido de nuevo, tienen el Espíritu Santo y viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, ¿tu comportamiento va en línea con lo que dice la palabra de Dios? Por ejemplo, hablando de una persona, ¿verdad? Si alguien valora la honestidad y la integridad, pero se encuentra mintiendo o echando una mentira en cierta situación, entonces hay una falta de congruencia entre esa persona, en lo que esa persona cree, en sus valores, y lo que hace la persona. Entonces hay una falta ahí. Quiero que vaya a Santiago capítulo 2. Y el apóstol Santiago dijo que la fe sin obras, ¿qué dijo él? Es muerta, dice. Entonces hay una línea, fíjese, y quiero que escuche esto. Hay una línea muy delicada entre la religión y la salvación. Ahora, gracias a Dios por las religiones, no todas, ¿verdad? Pero gracias a Dios por la religión que usted sabe, siempre les he enseñado y quiero que lo anoten y siempre se les quede en su mente. Hay tres formas de evaluar si mi religión es verdadera o es una secta. ¿Cuáles son esas tres cosas? Primero, que tu religión o tu iglesia enseñe que Dios es el creador de todo, primero. Segundo, que tu iglesia o tu religión enseñe que Jesucristo es Dios. Y tercero, que somos salvos por la fe solamente. Si tu iglesia enseña eso, estás en una buena iglesia.
Si tu iglesia no está enseñando eso, es una herejía, es una falsa iglesia que aparentemente puede aparentar buena, pero no lo es. ¿Por qué? Porque este libro enseña esas tres cosas de pasta a pasta aquí. Y todo aquello que vaya en contra de eso, va en contra de este libro. Y aquello que va en contra de este libro, va en contra de la voluntad de Dios. Amén. Así que, gracias a Dios por las iglesias, hablando de este término, porque nos ayudan no a llevarnos a Dios, pero nos ayudan a acercarnos a Dios. Nos indican el camino. Mira, esta es la manera para llegar al cielo. Y el apóstol Santiago dijo que la fe sin obras es muerta. Entonces hay una línea muy delicada entre la religión y la salvación. ¿Cuál es esa línea? ¿Sabe usted cuál es? La fe. Es donde cruzamos. Hay personas que van a la iglesia, oiga, se comportan hasta mejor como algunos cristianos. Hablan tan bonito, se portan tan bien, tan amables, generosos, corteses, muy honrados, pero no tienen a Cristo en su corazón. Entonces nomás les falta, como dicen, nomás les falta ser cristianos, ¿verdad? Entonces esa línea es lo que hace la diferencia, ¿verdad? El momento que yo creo en Jesús y lo recibo en mi corazón, yo cruzo de ser un religioso a tener una relación personal con Dios, con el Dios de esa religión, aun si lo quiero ver de esa manera. Y fíjese lo que dice Santiago 2:14. Dice, hermanos míos, fíjese, ¿a quién está hablando? Porque hay cristianos que hacemos esto, hermanos. Porque si no fueran cristianos, él no diría, hermanos míos, ustedes que no son hijos de Dios. No, él no dice eso, no, hasta dice, hermanos míos. Dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, dice, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Miren nomás, los hermanitos aquí en esta iglesia, ellos sabían lo que era correcto, y ellos sabían que debían de ayudar al necesitado, pero no lo hicieron. ¿Sus valores eran buenos? Sí. Id en paz. Ellos querían la paz para ellos, calentados y saciados. Pero luego, sí, su valor era bueno, pero sus acciones, ¿qué dice? Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha de usted? Entonces, la verdadera fe produce, ¿qué, hermanos? Congruencia entre lo que creemos y lo que practicamos. ¿Qué esperaba Santiago? Ustedes que se dicen ser hermanos, ¿qué debieron de haber hecho? De darle la ropa que ellos necesitaban, o la comida que ellos necesitaban, o miren, quédense aquí, o no tengo, pero ahorita te conseguimos. Y ellos no estaban poniendo esa conexión. Ellos sabían que debían de hacerlo, pero al final no lo hicieron. No había congruencia entre sus valores y lo que ellos creían. ¿Está entendiendo lo que es congruencia? ¿Ve qué tan importante es esto de que lo que yo creo, tengo que practicarlo? Amén. Una ocasión un hombre que se consideraba cristiano, que le dijo a su esposa que ella, si era cristiana, ¿sabes qué, mi amor? Voy a tener un viaje y este viaje va a durar 3 días, así que por favor ¿me puedes preparar la maleta? Y le dice a su esposa, claro que sí, mi amor, pero ¿sabes qué? Ya después de que prepara la maleta, vente, mi amor, vamos a orar para que el Señor sea contigo en este viaje antes de que viajes. Claro que sí, mi amor, vamos a orar, vamos a la sala y vamos a encomendarnos en las manos del Señor. Y empieza a orar la hermanita. Señor, te pido que le concedas un viaje sin peligro a mi esposo. Protégelo de toda tentación. Hazlo impotente si alguna mujer lo quiere tener. Si planea engañarme, que el amante se muera. Si cometiera adulterio, no lo dejes regresar. Hazlo que muera ahí mismo. Mujer, deja de orar. Creo que la reunión ya se canceló. Bueno, este hombre se consideraba cristiano, pero no había una congruencia entre lo que él creía y lo que practicaba. Amén. Entonces la congruencia es bien importante en la vida del cristiano. Cristianos congruentes, cristianos que yo creo algo. ¿Cómo yo adopto una creencia o un valor? A través de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que yo sea congruente con este libro y que yo lo aplique o lo viva o lo obedezca en mi vida personal. Amén.
Y como leímos acá en el versículo que leímos del principio de Jeremías, haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta a fin de que siempre me teman. Fíjese, para su propio bien y el de sus hijos. ¿Quiere usted su bien y el bien de sus hijos? ¿Qué dice el Señor? Sé congruente. Amén.